voces de paz. Sonido para... En nombre de la agrupación política Voces de Paz, queremos presentar nuestra postura frente al debate que se ha realizado, o mejor que se está realizando en el día de hoy. Lo primero es señalar que entendemos que este trámite se está realizando en el contexto del fallo de la Corte Constitucional, en el sentido de que efectivamente se encuentra activado el procedimiento de fast track. Compartimos el planteamiento aquí señalado a propósito de que se ha surgido un proceso de refrendación y que también en este propio Congreso tal proceso ha tenido unos efectos y unos resultados. En segundo lugar, queremos señalar... Perdón que interrumpa. Aquí se están generando condiciones para que efectivamente se materialice el proceso de paz. Me refiero de manera específica a que se pueda surtir el tránsito de la guerrilla que actualmente se encuentra en zonas de preagrupamiento a las zonas veredales transitorias de normalización, y para que de esa manera se pueda iniciar de manera efectiva también el proceso de dejación de armas tal y como está previsto en el acuerdo. De esa magnitud es sobre lo que se está decidiendo en el día de hoy. En tercer lugar, quiero señalar que este proyecto que se está tramitando debe ser concebido desde una perspectiva integral. No se le puede pedir al proyecto lo que está concebido para el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Aquí estamos hablando de la ley de amnistía, pero debe recordarse que en el contexto de los acuerdos de La Habana se acordó un sistema integral cuyo eje fundamental es un concepto de justicia basado justamente en el esclarecimiento de la verdad histórica, en esa verdad histórica que todos los colombianos y colombianas reclaman hoy, a esa verdad histórica que muchos sectores, sobre todo los poderosos de este país, le tienen mucho temor, y por esa justa razón precisamente es que han tratado de oponerse de manera reiterada y consecutiva a todo el trámite y a todos los acuerdos de La Habana. De tal suerte que, insisto, en ese lugar del proyecto estamos también frente a una situación sui generis que nos aclara algunas de las discusiones. Se está discutiendo un proyecto de ley de amnistía sin que aún se haya aprobado el acto legislativo mediante el cual se crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Tal vez, si eso hubiera ocurrido en esos términos, tendríamos mucho más claridades acerca de algunos de los planteamientos que ya han señalado en el día de hoy. Y sabemos, desde luego, que dada la circunstancia y la premura, como se ha dicho acá, porque hay 6.000 guerrilleros en territorios esperando a ver qué se define acá, que justamente esta ley está teniendo el trámite que está teniendo. Y sabemos igualmente que en estos días se presentará el proyecto de acto legislativo para que el año entrante, una vez se inicien las sesiones extraordinarias el 6 de enero, se pueda surtir ese trámite y tengamos todo el correspondiente blindaje necesario. Debo señalar adicionalmente que este proyecto de ley de amnistía, en sentido estricto, es un proyecto para la terminación de un conflicto, y justamente por esa razón es que contempla por una parte los aspectos correspondientes a la amnistía para quienes han estado alzados en armas contra el Estado, y por otra parte compromete una serie de aspectos en el marco de lo que se ha denominado el tratamiento penal especial. Seguramente estamos inconformes frente a ello. Particularmente a mí no me gusta que en este proyecto de ley de amnistía se incorpore un tratamiento penal especial, pero entiendo que por encima de ello está encontrarle una salida a esta confrontación, encontrarle una salida que efectivamente nos permita consolidar la perspectiva de la solución política y de la implementación de los acuerdos de paz. Debe decirse que este proyecto, aún con esas limitantes y con esas observaciones y críticas que podemos tener frente a él, reúne los estándares internacionales. No es un proyecto de
Es un proyecto que da claramente razón de la normativa internacional en materia de derecho internacional humanitario. Es un proyecto que claramente excluye de la posibilidad de amnistiar delitos o de dar tratamiento penal especial a los crímenes de lesa humanidad o a las graves violaciones, digamos, de los derechos humanos, a los llamados crímenes de guerra. De tal suerte que en ese sentido el proyecto se ajusta a estándares internacionales. Y también debemos precisar en ese aspecto que el proyecto reivindica algo que había sido enterrado en este país, que es la figura del derecho político. Y nos place votar hoy en sesión conjunta de Senado y Cámara, no en el caso mío desde luego, un proyecto en el que el concepto del delito político de nuevo sale a la luz, de nuevo se expresa y se manifiesta de manera muy clara. Y adicionalmente habría que decir también, hay que tener un mejor acercamiento y una mejor lectura del proyecto. En ninguna parte del proyecto se dice que el narcotráfico es un delito amnistiable. Lo que se dice en el proyecto es que hay un concepto de conexidad que hay que tener en cuenta y hay unos criterios muy rigurosos para definir la conexidad. Así es de que no podemos repetir en este recinto las mentiras, las falsedades y las falsificaciones que en otros momentos se reprodujeron, por ejemplo, para lograr dividendos favorables, como hoy lo constata el Consejo de Estado a propósito de los resultados del plebiscito. Ese es un elemento adicional que quería señalar. Y por último, quiero manifestar de parte de los compañeros y compañeras que conforman Voces de Paz, que nos parece inconveniente que se introduzcan algunas modificaciones, particularmente en lo que hace referencia a los tratamientos penales especiales que no han sido convenidas entre las partes. Nos preocupa también, es un asunto para examinar, cuál es el alcance del procedimiento de fast track. Un minuto adicional para Jairo Estrada. ¿Cuál es el alcance del procedimiento de fast track cuando en el caso del proyecto de ley de amnistía se modifica un texto? El único texto, debo decir, de un proyecto de ley que fue pactado expresamente por las partes. De toda la normativa de alcance constitucional y legal, el único proyecto que fue pactado textualmente por las partes fue justamente el proyecto de ley de amnistía. Muchas gracias.